Si hay algo que queda claro con la franquicia de mi villano favorito es que Pharrell Williams está metiendo la plata pareja a punta de la banda sonora. Time Attack Reviews. Mi villano favorito 3. Ready, go! No es como tú decir lo mejor que ha sacado Illumination. Más bien, no es ni siquiera lo mejor en la propia franquicia de mi villano favorito, pero estuvo bastante aceptable. Lo primero que hay que decir con respecto al mundo bueno es que la calidad de animación estuvo muy por encima de mis expectativas, particularmente en dos escenas que involucran a los Minions cuando están mojados y una que involucra un bosque y animales salvajes. También me gustó mucho la dinámica entre Lucy y las hijas de Gru, Margot, Edith y Agnes. Fueron momentos muy emocionales y simpáticos que desarrollaron un poco más todos esos personajes, tanto individualmente como en conjunto, pues es un toma y dame con un personaje que, a mi parecer, es algo individualista, por ponerlo delicadamente, y que tiene que ir adaptándose a una familia ajena, y me pareció interesante que tuvieran ese nivel de profundidad en una película de mi villano favorito. Por último, y aunque pueda parecer ridículo, me encantó el villano principal, Balthazar Bratz, principalmente porque hasta cierto punto me identifico con él. Lejos de sus motivos para ser el antagonista, el tipo es la viva imagen de los años 80, el bigote es tipo Stalin, el combinado entre mullet, cresta y calva en el cabello, las miles de referencias a la época tanto en canciones icónicas como en líneas de diálogo, como en juguetes de antaño, como en vestuario, entre muchas otras cosas. No puedo negar que me fascinó su personalidad y que cada vez que el tipo salía en pantalla siempre me ponía una sonrisa en la cara. Lo malo, no me gustó el enfoque que le dieron al hermano de Gru. Y no, me niego a llamarlo por su nombre, no quiero tener que andar pronunciándolo bien para no confundirlo con el hermano. En fin, no me gustó su enfoque porque se notaba que a ratos estaba entre algo serio y a la vez era una comedia muy forzada, y no entiendo por qué, si ya tenían a los jodidos enanos amarillos estos para cumplir con ese papel. Y hablando de tal, los jodidos enanos amarillos estos siguen aquí, pero peor, porque ya no están con Gru. O sea que esta película es mitad mi villano favorito 3, mitad Minions 2. Hablo en serio. Casi todas sus escenas eran cosas que estaban tan completamente desligadas de la trama principal que se sentía como una película totalmente distinta. Y eso, cuando muy poco, distrae. De todo en todo, y haciendo honor a la verdad, no entiendo por qué existe mi villano favorito 3. Pero ya que existe y ya que no fue tan espantosa como me esperaba, solo me queda decir, el planeta de mi villano favorito 3 son montañas rocosas. Next time on World of Schneider.